Sí. Y le damos la bienvenida entonces a Tres Partners, que hoy nos va a hablar de finanzas familiares, ahora o nunca. Hoy está con nosotros la gente de Tres Partners y David Rojas, CEO de la compañía Tres Partners, que es un equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector industrial, consumo masivo, servicios y retail, que tienen una amplia experiencia en ejecutiva y en consultoría, y hoy los hemos invitado a que nos hablen de finanzas familiares en el momento en el que estamos pasando más difíciles momentos, y queremos que nos ayude a gestionar financieramente nuestra platita que entra. David Rojas es el CEO, como les decía, es un magíster en administración de empresas, tiene más de 20 años, así jovencito como lo ven, en gestión comercial, compras, ventas, administración y finanzas. Ha aprendido de todo un poco. Nuestro amigo chileno vive en Perú hace muchos años, no le vamos a preguntar cuántos, y es, además de socio de Tres Partners, un gran amigo mío de BNI Perú, al que invitamos hoy a que nos hable de finanzas. Bienvenido, David, la cámara es tuya y estamos a tu disposición. Bien, muchas gracias, Lío, por la presentación. Me escuchan bien y se ve la imagen, ¿cierto? Perfecto. Muy bien. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí esta tarde presentes. Y quisiera partir con esta reflexión. Quien compra lo que no necesita se roba a sí mismo. Vamos a ver que el tema de las finanzas personales tiene mucho de psicología y de autocontrol también, ¿cierto? Entonces, partamos. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión? Perdón. Queríamos entregar elementos, conceptos básicos y herramientas de planificación relacionados con las finanzas personales y familiares de tal manera de reducir el estrés familiar por esta causa tan común en estos tiempos y reducir las posibilidades de caer en incumplimientos financieros que salen carísimos, ¿cierto? Definamos qué son finanzas personales. Es la gestión financiera que requiere un individuo o familia para presupuestar, ahorrar y gastar sus recursos monetarios a través del tiempo, teniendo siempre en cuenta los riesgos financieros y los acontecimientos futuros de su vida. Es decir, con planificación consciente, no simplemente sin mirar para adelante, ¿cierto? Como muchas veces nos pasa. Es de gran importancia tener presente que no se puede mirar las finanzas personales si no nos damos el tiempo de construir y usar la herramienta del presupuesto familiar o personal. Porque es una herramienta que nos permite identificar en qué gastamos el dinero y conocer cuánto se puede destinar al ahorro. Por ahí hay un micrófono prendido, por si acaso. No sé si hay un ruido de fondo, tercero. Estoy justo en eso. Ojo, ojo, y lo pongo aquí con letras amarillas, que cuando queremos ordenarnos, cuando queremos realmente llevar unas finanzas personales y familiares ordenadas, no lo podemos hacer sin un presupuesto. Creer que nos vamos a ordenar sin llevar el presupuesto es una falacia. Nunca sucede. No nos autoengañemos ni mintamos. Es obligatorio darnos el tiempo de llevar un presupuesto controlado. Única forma de ordenarnos. ¿Para qué sirve el presupuesto? Primero, nos permite ordenar nuestros gastos mensuales. En qué invertimos y gastamos nuestro dinero, saber qué tipo de gastos tenemos, si son fijos, variables, necesarios, prescindibles, obligatorios. Hay una serie de gastos que nosotros consideramos al mes que la verdad no son necesarios, son prescindibles o son cosas suntuarias que no necesitamos en el fondo y muchas veces nos cooperan a que no nos alcance la plata simplemente porque no podemos controlarnos. Por lo tanto, la priorización de gastos es tremendamente relevante. ¿Cuáles son los importantes y cuáles son los innecesarios? ¿Realmente necesito esto que estoy comprando? Combatir el sobreendeudamiento es una forma de priorizar gastos. Evitar que gastemos más de lo que generamos. El típico problema.
También nos sirve el presupuesto personal o familiar para identificar y gestionar nuestras deudas. A veces ni siquiera las tenemos mapeadas, ¿cierto? Simplemente pagamos y no las llevamos a un registro. Generar ahorros, muchas veces tan difícil de hacer. ¿Para qué sirven los ahorros? Para alcanzar objetivos futuros, ¿cierto? O fondos de emergencia. En las empresas los ahorros generalmente se les llama capital de trabajo. Fondos de emergencia, ¿cierto? Mientras más preparados estamos, más capital de trabajo tenemos en la compañía, más dinero disponible y en términos personales o familiares, más ahorro tenemos. También nos sirven los presupuestos para adecuar nuestra forma de vida a nuestras posibilidades. ¿Cuántas veces nos sucede que gastamos más de lo que realmente debemos porque no cuadramos nuestro estilo de vida con los ingresos que tenemos? Si queremos cambiar el estilo de vida y no desordenarnos, bueno, tenemos que ver cómo gastamos menos o cómo generamos más ingresos, ¿cierto? También el presupuesto nos sirve para hacer seguimiento y control de nuestra economía en general. Muy importante. Sea cual sea nuestro nivel de ingresos, un presupuesto nos permite sacar partido a nuestros ingresos. Realmente estar controlado. Nos da tranquilidad. Tan relevante siempre en la vida y especialmente en los tiempos que vivimos. Siempre es interesante pensar que hacer la siguiente reflexión: ¿cuánto tiempo nos demoramos? ¿Cuánto tiempo invertimos en la generación de nuestros ingresos? Y muchas veces no le ponemos atención en qué los gastamos. Y no nos controlarnos ni hacerle seguimiento a los gastos. Entonces, por un lado es incoherente destinar tanto tiempo, tanto sacrificio, tanto esfuerzo a la generación y resulta que los gastos no los controlamos y se nos van de la mano sin ningún control. Un presupuesto familiar es una herramienta poderosa, una herramienta viva que va modificándose semana a semana, mes a mes, va cambiando de tal manera que nos permite pensar qué parte de nuestros ingresos se va a qué tipo de gastos y por lo tanto planificarnos y ordenarnos. ¿Qué nos pasa en la vida real? ¿Cómo es la realidad en general de la mayoría de las personas? Nunca le ponemos atención a las finanzas personales. La mayoría de las personas las considera aburridas. Nos da pereza, nos da lata, como se dice en el sur, ponerle atención a estos temas. Y finalmente nos desordenamos, ¿cierto? Solo ponemos atención cuando tenemos problemas, cuando ya tenemos el endeudamiento al nivel del cuello, cuando ya estamos pagando sobre... Tiene que venir el sábado, el domingo. Veces. No, me está hablando y no le escucho nada porque tú estás hablando. ¡Ven, Pepi! Cuando ya tenemos los problemas a nivel del cuello, recién nos preocupamos de las finanzas personales o familiares. Siempre debemos reflexionar y cuestionarnos. Siempre debemos reflexionar y cuestionarnos lo siguiente. Si me quedara sin empleo, si mi negocio bajara, si mi fuente de ingresos bajara considerablemente, ¿estaría preparado? ¿Cuánto tiempo de holgura tendría? ¿Cuánto tiempo podría resistir si mi fuente de ingreso falla, ya sea laboral o un negocio, ¿cierto? Una emergencia de salud grave, por ejemplo, tan relevante en los tiempos que estamos afrontando hoy día, ¿estaría preparado para cubrir los gastos? ¿Qué haría para enfrentar esta situación? Siempre la respuesta es el fondo de emergencia, ¿cierto? El ahorro. Se dice que lo normal es que debiéramos tener entre 3 y 6 meses de ahorro, de tal manera de que eso sea un suficiente colchón. ¿Cuáles son los principales problemas en finanzas personales? El problema más recurrente es el típico y que pasa generalmente, es gastar más de lo que generamos. Y el segundo, que está muy relacionado con el primero, es no saber en qué se nos va el dinero. Finalmente, la diferencia entre gasto e ingreso, si es que es negativa, la terminamos cubriendo con tarjetas de crédito, con endeudamiento caro,
y se nos empieza a hacer un círculo vicioso, ¿cierto? Si ese delta lo estamos cubriendo con tarjetas de crédito y pasa a ser regular, en algún momento se nos cierra la llave y ya no podemos darle vuelta a la rueda. Porque ya la acumulación de intereses y de cuentas que no voy pagando, si a eso le agregamos que tenemos la tendencia también, o a veces nos pasa que por obligación podemos pagar solamente el mínimo y la diferencia se me va acumulando y los intereses se van acumulando sobre deudas impagas, entonces terminamos en una bola de nieve que crece muy rápido. Por lo tanto, tenemos que estar mirando siempre nuestras cuentas y la información que nos llega del banco o de nuestras tarjetas. Sepamos la realidad y no paguemos nunca el mínimo en las tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito es un instrumento útil, pero cuando se usa para compras puntuales y cuando se paga el 100% o la cuota total en el momento que corresponde. Si estoy pagando la cuota mínima, se transforma en un elemento muy peligroso, sobre todo si estoy cubriendo gastos regulares por déficit, porque gasto más de lo que genero con tarjetas de crédito. Y peor aún, si después tengo otra tarjeta para cubrir la anterior, termino con 2 o 3 bolas de nieve inmanejables. Gastamos lo que no tenemos, ¿cierto? Miremos esta reflexión. Gastamos, y muchas veces nos pasa la vida, gastamos lo que no tenemos en cosas que no necesitamos para aparentar lo que no somos a quienes no le importamos. ¿Cuántas veces nos sucede esto? A veces llevamos estilos de vida simplemente por dar una imagen. Gastamos lo que no tenemos en cosas que no necesitamos para aparentar lo que no somos a quien no le importamos. Y finalmente nos sale carísimo la jugada. ¿Cuándo está equilibrado un presupuesto? Esto es importante de tener en cuenta y de definir, ¿cierto? ¿Qué consideramos un presupuesto personal, familiar, equilibrado? Incluso empresarial también. Cuando los ingresos, la primera respuesta puede ser cuando los ingresos nos permiten pagar todos los gastos, o los gastos son iguales a los ingresos. ¿Eso es realmente un presupuesto equilibrado? La verdad que no. Los presupuestos equilibrados, menos aún si tenemos mayores gastos que ingresos, ¿cierto? Doblemente mal. Pero un presupuesto equilibrado es aquel que nos permite pagar nuestros gastos y además nos permite ahorrar. Un presupuesto equilibrado siempre nos debe permitir ahorrar, por bajo que sea el porcentaje de ahorro, pero debe ser una costumbre permanente en nuestra forma de vida. Esto es lo correcto, esto es lo que debemos pretender. ¿Qué nivel de ahorro? Ya veremos. Un presupuesto equilibrado significa una vida equilibrada, y una vida equilibrada significa una vida tranquila, una vida sin estrés, una vida donde no nos terminamos enfermando por falta de control financiero. Esto le pasa a las empresas también. Obviamente que cuando nos manejamos bien, tenemos un capital de trabajo positivo. Y tener un capital de trabajo positivo significa que parte de las deudas de corto plazo las estamos financiando con largo plazo. Y eso es muy importante para tener holgura a la hora de algún impago, algún retraso en mis ingresos, algún cliente que me demora en pagar. Bueno, tengo capital, tengo holgura, tengo fondo de maniobra para esperar. ¿Cómo saber si estoy gastando lo justo? Cuando está equilibrado el presupuesto, lo normal que se dice es que los gastos fijos de nuestro presupuesto personal o familiar no debieran ser más del 50%. No más de la mitad de nuestros ingresos debiera ser destinado o se nos debiera ir a gastos fijos. Y los variables, más o menos 30%. Eso significa que si tenemos 80% entre gastos fijos y variables, lo que se recomienda es, señor, ahorre 20%. Esto a veces resulta factible, otras veces no resulta tan factible, a veces resulta difícil, otras veces resulta
mucho más complejo. Pero el objetivo de fondo de largo plazo es que ojalá pudiéramos ahorrar 20%. Eso es lo que todo el mundo recomienda. 20% de ahorro, y más o menos en esa estructura de gasto. ¿Qué entendemos por gastos fijos? ¿Cierto? Todo lo que obligatoriamente, igualito que en las empresas, tenemos que pagar en nuestras familias. Alquiler, el dividendo, la parte de alimentación fija, ¿cierto? Si más o menos gasto lo mismo en supermercado todos los meses. La alimentación tiene una parte variable también, claro, si es que pido muchos deliveries o antes iba a muchos restaurantes o compro muchos chocolates, cosas que no necesito, todo eso es gasto variable, ¿cierto? Pero en la familia siempre hay un monto mínimo que podríamos considerar como gasto fijo dentro de lo que es el ítem de alimentación. Las cuentas de la casa, igual que las empresas, la luz, el agua, el teléfono, la mensualidad del colegio, la universidad, la cuota al préstamo, etc. Gastos fijos. ¿Cuál es el mensaje aquí? No más de la mitad de nuestro presupuesto en gastos fijos. Gastos variables. Compra ropa, en los restaurantes que estamos hablando, lo variable del consumo de la tarjeta de crédito. Ya hemos dicho, si consumo la tarjeta de crédito, pague la cuota al 100%. No cometa el error de ir pagando la cuota mínima. Se va a hacer un problema, una bola de nieve que no va a poder frenar. Los gastos suntuarios, todos aquellos que no necesitamos. Ojo con los gastos suntuarios o los gastos hormigas, ¿cierto? Todas estas cositas que muchas veces nos damos gustos y no nos damos cuenta. ¿Por qué se llama gasto hormiga, cierto? Son ese goteo permanente que hacemos todos los días en algo que realmente no necesitamos. Y no lo vemos, no lo reflexionamos, no nos damos cuenta porque son montos chicos. Pero cuando llevamos la herramienta del presupuesto y realmente nos fijamos y sumamos los gastos hormiga, nos vamos a dar cuenta de que son realmente incidentes y es una muy buena oportunidad de mejora o de disminución del gasto en general. Estos se deben reducir o eliminar. Veamos algunos consejos en este respecto. Siempre hagamos una lista de lo que necesitamos comprar. Existen diferencias considerables cuando uno sale a comprar con una lista y cuando uno compra sin llevar un rayado cancha o la lista que estoy mencionando. Siempre se termina gastando entre un 10 y un 20% más de lo que debería si es que hago la lista. Un detalle importante. Otro detalle relevante, compra cuando no tengas hambre. Si nosotros vamos al supermercado o al mercado donde generalmente vamos con hambre, terminamos gastando mucho más dinero. Desayunemos bien, almorcemos bien, antes de ir a comprar. Vamos a ver que vamos a gastar mucho menos plata. Compara precios. ¿Cuántas veces compramos sin fijarnos en los precios? Sin poner atención dónde está lo más barato, dónde está la compra racional. Simplemente nos dejamos llevar por el impulso. Y por eso decimos, evita las compras impulsivas. Nosotros tenemos aquí importantes expertos en temas de marketing, ¿cierto? Y bien sabemos los manejos que hacen todos los marketeros por ganarse la compra impulsiva, ¿cierto? La primera reacción. No vine por eso, pero ya que lo vi, me lo llevo. Tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser ordenados y tenemos que tener autocontrol. Evitemos las compras compulsivas si lo que queremos es ordenarnos financieramente. Programa tus compras quincenales o mensuales. También existe una gran diferencia en el presupuesto familiar o personal cuando hacemos compras, cuando tenemos una alta frecuencia de compra o cuando tenemos una baja frecuencia de compra. Si finalmente hago una compra mensual o quincenal, créanme, y me trato de cuadrar el consumo de la casa a eso, créanme que se gasta mucho menos dinero si es que yo estoy yendo cada 2 días al supermercado o 3 veces a la semana, lo que sea. A mayor frecuencia de compra, más gasto total. Son cosas simples, pero sumamente relevantes de tener presentes. Volvamos al tema del presupuesto equilibrado.
o balanceado, ¿cierto? Definitivamente, un presupuesto cuyos gastos son mayores a los ingresos no es un presupuesto ni equilibrado ni balanceado. No es un presupuesto que nos termine dando la tranquilidad que buscamos. Por lo tanto, las soluciones son: o aumento mis ingresos o reduzco mis gastos, ¿cierto? No hay otra. O la otra también, consigo préstamos. Si estos préstamos son puntuales y controlados, si es que yo realmente hago mi proyección y digo, para adelante voy a poder pagar el préstamo, está bien. Todas las herramientas financieras bien utilizadas no tienen problema. El problema es cuando las mal utilizamos. Y tal como está esta foto aquí que muestra múltiples tarjetas de crédito, utilizar tarjetas de crédito de una forma incorrecta para compras regulares y no puntuales, y más encima no pagar la cuota total, sino que la parte mínima, nos termina produciendo una bomba que nos va a estallar tarde o temprano en la cara. Y vamos a terminar pagando sobrecostos no solo innecesarios, sino que altísimos por no manejar bien las tarjetas de crédito. Entonces, ojo, los préstamos tienen, sabemos bien, tienen sus intereses, sus programas, sus impuestos, sus gastos. Miremos siempre el costo total del préstamo, no solo el interés. Hay muchas veces que las entidades financieras le llaman de otras formas a ciertos ítems de los préstamos y nos anuncian solamente el interés. Sin embargo, el costo total no lo estamos viendo. Entonces después nos encontramos con sorpresas y realmente estamos estamos sobreendeudados a un nivel que no teníamos considerado. Demos un ejemplo simple de presupuesto, ¿cierto? Un presupuesto no es otra cosa que los ingresos, cuántos ingresos tengo y separación de cómo clasifico mis gastos y cuánto tengo en cada ítem. Aquí lo que me interesa recalcar es lo siguiente. Si nosotros priorizamos el ahorro, y esto lo hace la gente que realmente está ordenada lo hace así. Mucha gente acumulada incluso fortunas simplemente con este detalle. Obviamente después se maneja bien en sus inversiones, pero el detalle es, separe antes. Es decir, si yo tengo 1000, separe 100 antes y no al final, no después del mes. Porque si yo pongo para disposición los 1000 al gasto, tengan la seguridad que no voy a gastar los 1000. Pero si separo el ahorro antes, bueno, por lo menos voy a asegurar de tener algo separado y custodiado de mi falta de control de gastos o de mis tentaciones o de mis impulsos, ¿cierto? O de las realidades también. A veces enfrentamos realidades que, bueno, no nos queda otra. O a veces tenemos emergencias, lo que fuera. Pero ojalá tengamos el ahorro previamente separado. Separar las cuentas personales de las del negocio. Este es un tema relevante también cuando queremos ordenarnos. Muchas veces tenemos combinadas, todos tenemos negocios y también tenemos una vida familiar y personal, ¿cierto? A veces tenemos las cuentas cruzadas y empezamos los gastos de un lado los tiramos para otro y los ingresos de un lado también no los consideramos solamente en un solo rubro, en una sola generación. Por lo tanto, siempre tenemos que hacer que no se nos contamine y no se nos cruce la información. Las cuentas del negocio son las cuentas del negocio, las cuentas personales son las cuentas personales y siempre deben estar manejadas separadas. Incluir todos los gastos por mínimos que estos sean. Esto es los gastos hormiga. A veces, como decía, son tan chicos que no le tomamos relevancia, pero cuando los empezamos a sumar nos damos cuenta que no son pocos y nos pesan bastante en el total. Por lo tanto, démonos el trabajo, démonos el tiempo. Ya lo dijimos, ¿cuánto tiempo nos dedicamos a generar la plata?
¿Y cuán poca atención le ponemos a la hora de gastarla? Démonos el tiempo, anotemos esas cosas chicas y nos vamos a dar cuenta la gran oportunidad de mejora que tenemos. Por ejemplo, si tenemos un ingreso de 2.500 soles y quiero ahorrar 10%, como el consejo general es 20% de ahorro, como ya dijimos, pero como estamos en tiempos de pandemia, bueno, hagamos el ejemplo con 10%. Mínimo 10% de ahorro, entonces 250. El total de ingresos disponible para el gasto es 2.250. No los 2.500, 2.250. Previamente separe su ahorro. Y por ejemplo, si tengo un ingreso de 1.500, pero tengo otro negocito, mi señora vende algunos artículos, no sé, tiene otros ingresos, tengo 300 soles más. Si tengo otros ingresos, me cayó una ayuda de algún lado, 690, bueno, y sigo ahorrando el 10%, entonces tendría que ahorrar 349 y tendría disponible para el mes, para el gasto de ese mes, 3.141. Los ingresos son los totales, sueldos, los ingresos variables, los ingresos puntuales, el total debe estar considerado. Y el canon de ahorro aplicado sobre el total del ingreso. Volvamos al ejemplo sin ingresos extras, simplemente con 2.500 soles. Gastos fijos, si son el 50%, debieran ser 1.250. Y gastos variables, si es el 40% de 2.500, porque estoy ahorrando un 10%, 250, ¿cierto? Deberían ser 1.000. Ya dijimos que son gastos fijos, variables y gastos suntuarios, ¿cierto? Los gastos variables, los gastos suntuarios también están dentro de los gastos variables. Eso es si es que no me sobra nada. Pero lo interesante es que si soy capaz de ir haciendo que me sobre, ya al mes siguiente tengo lo que me sobró, los 100 soles que me sobraron más el ingreso, son 2.600 en vez de 2.500. Por lo tanto, puedo entrar a un círculo virtuoso y salir del círculo vicioso en el cual me encuentro, o en el cual me encontraba, o el cual finalmente me va a terminar llevando al descalabro financiero en lo personal y en lo familiar. Veamos algunos consejos de esta visión general que hemos dado. No nos hemos metido en temas específicos de manejo de tarjetas y de tipos de crédito. Ya tenemos oportunidad en alguna otra ocasión de conversar más detalladamente eso, pero miremos algunos consejos prácticos. Considera el presupuesto familiar como la forma más eficaz de sacar partido a tu dinero. Ojo, considera el presupuesto familiar o personal como la forma más eficaz de sacar partido a tu dinero. Si mi meta es ordenarme, no puedo dejar de destinar tiempo a presupuestar y anotar lo que se requiere y llevar el control. Ojalá todos los días anotando 10 minutitos, 5 minutitos a cómo he destinado el gasto en el día. Y el resto de los integrantes también, es decir, a la señora, si hay otros integrantes de la familia que gasten el presupuesto también, ojo con eso. Dedica un poco de tiempo y sé meticuloso en guardar, ordenar y clasificar las facturas, los recibos, los documentos del banco, etc., para que resulte más fácil elaborar tu presupuesto. Al principio parece complicado, pero no lo es. ¿Cuántas veces nos queremos acordar en, yo sé que gasté en algo, pero no me acuerdo? Yo sé que me faltan, no sé, 200 soles en algo, no me acuerdo, aquí, ya, se nos olvida. A veces las cosas incluso recientes se nos van olvidando. Entonces, pongámosle foco, pongamos la preocupación en cuanto a guardar, ordenar y clasificar los documentos, porque eso nos va a ayudar a ir manejándolos bien y correctamente con el orden. Haz el presupuesto con datos lo más reales posibles. No pongamos datos aproximados, por eso guardemos la documentación. Lo más real posible, lo menos aproximado o inventado posible. Si no me acuerdo, bueno, ya será más o menos esto. Seamos rigurosos, responsables y seamos profesionales en esto. No olvides reflejar en él ningún gasto por poco importante que te parezca.
y no anotes como ingresos cantidades pendientes por recibir. Esto también es relevante. Si no me han pagado, no lo considero. Porque cuántas veces nos sucede que gastamos cosas y después no nos pagan o no ingresó lo que esperaba y terminamos en una situación compleja porque consideramos que algo era seguro. Considera algo seguro cuando ya esté en tu cuenta, no antes. Porque si no te vas a gastar esa plata antes de tenerla. Y muchas veces finalmente nos pasa que no la tenemos. Más aún en los tiempos en los tiempos duros de crisis como los que estamos viviendo, donde la incertidumbre es bien importante. Los gastos o ingresos que se produzcan anual, semestral, trimestral, divídelos en 12 meses para que puedas llevar un presupuesto ordenado. Hoy día tenemos acceso a planillas, tenemos acceso a aplicaciones, tenemos un computador a mano. Hoy día es muy fácil llevar el control. Hay aplicaciones que existen y se puede llevar perfectamente. No es nada complicado, simplemente debemos ser rigurosos, constantes. Esto es un juego de constancia. Si lo hacemos un mes y el resto nos olvidamos, después vamos a terminar igual desordenados. Apunta en el calendario los vencimientos y tengámoslos siempre presentes, que no se nos olviden exactamente cuándo tenemos que cumplir. Cuando nos atrasamos, terminamos pagando sobrecostos innecesarios. Revisa regularmente tu presupuesto, siempre revísalo, podrás hacer ajustes con tiempo cuando sea necesario. Es decir, si yo había estimado esto y estoy viendo que mis ingresos van de una forma diferente, ajusta, no sigas gastando como creías que podías, ajustalo, revísalo permanentemente y nos vamos a ahorrar problemas futuros. Si tienes tu propio negocio, recuerda que siempre hay que tener las cuentas bancarias separadas. Una cuenta para el negocio y otra diferente para los ingresos y gastos familiares. Eso ya lo dijimos. No solamente las cuentas, sino que los gastos cruzados también. Seamos ordenados. Si tengo un negocio, oye, yo me pago con esto, pero no empiezo a cargarle al negocio todo lo que es familiar, porque finalmente me termina limitando el crecimiento también del negocio si es que no soy ordenado. Haz que el ahorro forma parte de tu vida. Ya dijimos, idealmente 20%. Eso es lo que recomiendan todos. Ahorrar es como pagarse a sí mismo. Te dará tranquilidad para afrontar imprevistos y podrás llevar a cabo planes futuros para ti y para tu familia. Muy bien, señores, eso es lo que teníamos programado. Teníamos programado una intervención de alrededor de media hora y con mucho gusto quedo atentos a cualquier consulta o duda que quisieran David, profundizar. muchas gracias. Hay una pregunta que surge. ¿Cuál es el gasto que menos uno se fija y más daño hace a las finanzas familiares? Y yo diría que todo lo que califica como lo suntuario y gastos de hormiga. Eso es lo que con mayor frecuencia y generalidad no nos fijamos. Los El, 5 el soles, los gasto, 10 soles. los 10 solcitos, antes cuando podíamos salir más, ¿cierto? El cafecito siempre, quiénes son fumadores, el cigarro, todas esas cosas que son de montos pequeños, pero de mucha frecuencia, generalmente constituyen un ítem grande en el presupuesto, pero no le tomamos atención. O sea, no lo registramos. Es como No que lo pasa registramos, no lo y tenemos está en la mapeado, billetera. ¿cierto? Perfecto. Quiero decirle al público a ver si alguno tiene una pregunta que hacerle a nuestro expositor. Si no, yo le voy a agradecer mucho la claridad en la exposición. De hecho, voy a sentarme a revisar el mío. Así que te agradece eso. Puntualmente nos queda pendiente preguntarte para otra sesión cómo ahorrar, o sea, o en qué ahorrar, ¿no? Porque una cosa es guardar la plata en el colchón. Tengo, Sí, obviamente que como todos bien sabemos hay una relación riesgo-premio, utilidad-riesgo, ¿cierto? En los tiempos de alta incertidumbre siempre se recomienda renta fija, dependiendo de la aversión o no que uno tenga al riesgo. Pero bueno, es un tema profundo que podríamos ver en otra oportunidad cuando veamos distintos instrumentos
de financiamiento y de ahorro también. Percy tiene una pregunta. Me dice que no le dejan, voy a habilitar a todos el micrófono. Los tienes a todos en silencio. Los tengo en silencio, para que se porten bien. Ahí está. Percy, ¿puedes abrir el micrófono? A ver, ¿me cuentas? Te voy a reactivar ahí. A ver ahora. ¿Puedes hablar? Ahora sí creo, ahora sí. Y ahora sí te Ahora escuchamos. sí. Justamente Percy, la ¿cómo pregunta que tú habías hecho, ¿no? Yo había querido preguntar, perfecto, yo voy haciendo un ahorro, pero ¿en qué nos conviene ahorrar, no? En una AFP, en el banco, invertir, o sea, algo que nos garantice de que finalmente ese dinero no se pierda, ¿no? Yo siempre, antes de contestar esa pregunta, siempre digo cuál es tu aversión o no al riesgo, ¿cierto? Porque hay gente que le gusta correr más riesgo que otros. Mientras más riesgo, más rentabilidad podemos obtener, pero también existe la posibilidad de perder. Hay gente que se siente muy cómoda en instrumentos de renta fija y hay otra gente que espera tener inversiones de más rentabilidad y por lo tanto también de más riesgo. Ya hemos visto la gran caída accionaria que ha habido a consecuencia de la pandemia, ¿cierto? Hoy día está bastante más claro cuáles son los sectores que en términos de acciones pueden estar más beneficiados. Pero la cuenta 2 de la AFP, dependiendo mirando la rentabilidad, puede ser una buena opción El de aporte ahorro. voluntario, ¿verdad? Sí, la cuenta 2 o aporte voluntario. Eh, yo estuve el otro día mirando incluso mi cuenta de AFP de Chile y más o menos es un tema interesante, ¿eh? Porque miramos las AFPs a veces con cierta visión crítica, pero el 60%, por lo menos de lo que yo tengo en la AFP en Chile, es producido por rentabilidad, no es aporte. O sea, solamente de lo que hay, del monto que hay es 40% aportado y 60% rentabilidad. Ojo, ojo los niveles de rentabilidad que se alcanzan. Bueno, yo tengo, ya no soy un niño, ya han pasado bastantes años de esa plata ahí en la FP, digamos, pero miren la proporción, 60 de rentabilidad y 40 de ahorro. Entonces, si a veces tengo una cuenta 2 por mucho tiempo, puede ser interesante porque se manejan sobre paquetes accionarios, ¿cierto? Donde diluyen el riesgo. No es lo mismo que apostarle, las AFPs le apuestan a una cartera, se dice, ¿cierto? Una cartera de inversión y por lo tanto eso es menos riesgoso o más seguro que apostarle a una sola acción. Por lo tanto, es una buena forma de ahorrar en un instrumento de riesgo intermedio y de rentabilidad intermedia también. Y si me gusta más el riesgo, claro, son las acciones, pero siempre tenemos que mirar si ya el instrumento que yo quiero eh, o la acción que quiero, por la cual me la quiero jugar, tiene no incorporado ciertos beneficios, o sea, si el crecimiento de largo plazo ya estará reflejado no en su precio, los posibles, estará reconocido cómo está su valor libro versus su valor accionario. Hay que mirar ciertos indicadores para no equivocar, tratar de no equivocarse, sabiendo que no hay recetas únicas y que la regla universal en el caso de acciones es compra cuando todos venden y vende cuando todos compran, ¿cierto? Y ir un poco a contra del mercado para comprar barato y vender caro. Pero bueno, siempre en ese caso hay que tener presente que toda inversión en acciones debe ser de largo plazo, no puede ser de corto ni de mediano. Es decir, si yo no voy a necesitar la plata en un buen tiempo, entonces es un buen instrumento las acciones. Si la voy a necesitar más o menos rápido, muy probablemente voy a terminar vendiendo al mismo precio o peor aún a un precio más bajo. Tengo una alta probabilidad cuando lo veo como largo plazo de generar una buena rentabilidad. David, tengo dos preguntas más. Una de Manuel Reyes que nos dice, ¿debemos realizar compras en base a la proyección de nuestros ingresos como la CPS y la gratificación también?
Sí, o sea, sí, porque si eso yo lo tengo seguro, claro, si es que soy ordenado y obviamente esto es igual que hacer un flujo en la empresa, ¿cierto? En qué momento voy proyectando mis flujos futuros y cómo voy considerando mis gastos futuros también. Y cuán calzado están esos. Si yo soy responsable, saco bien la cuenta y a pesar de que lo esté haciendo a futuro, estoy ordenado y estoy cubierto, yo no veo ningún problema. Lo que pasa es que generalmente nos entusiasmamos y terminamos gastando. Sabemos que nuestro ingreso futuro es 10, pero como empezamos a gastar y muchas veces no tenemos cuantificado lo que estoy haciendo a costa de eso, termino gastando 15 y hay un delta que no alcancé a cubrir con eso. Y eso se empieza a juntar con otros deltas de otras cuentas que no manejo bien anotadas y bien controladas y termino financiándome con una tarjeta de crédito, por ejemplo. Yo no le veo problema en la medida que el control sea el denominador común y la planificación bien hecha. Tengo una pregunta. Anka, yo vi que estabas teniendo la mano levantada. ¿Vi mal? ¿Puedes abrir tu micrófono? ¿Pueden abrir sus micrófonos? A ver, Ya, ahora sí, ahora ahora sí, sí. perfecto. Buenas tardes. Sí, Buenas tardes. lo que respecta a los gastos de salud y de transporte, ¿en qué categoría de gastos los ubicaría? Si es el pago del seguro de salud, es un pago fijo, ¿cierto? Si es el transporte regular que yo gasto para moverme para ir al trabajo, supongamos una situación normal donde me estoy moviendo, si es lo regular, yo lo consideraría como fijo. Si son situaciones de salud puntuales, esos son gastos variables, necesarios, obligatorios, ¿cierto? Pero variables. Lo que pasa es que cuando yo tengo gastos de salud elevados por una situación puntual, ya no es tanto gastos fijos y variables en una familia, sino que es una contingencia. Y la contingencia debe ser tratada como tal. Por lo tanto, justamente para esas contingencias es que debiera haber un fondo de emergencia o un ahorro preparado. Por lo tanto, ya en ese caso, una contingencia de salud ya no es 50-30-20, sino que es, oye, ojalá tener del ahorro para cubrir eso, porque es algo totalmente puntual. Si es que fuera una emergencia o un gasto más o menos elevado en salud. Tengo otra pregunta para vos, David. Aquellos que no tienen sueldo fijo, pero porque son independientes o ganan un mes 500 soles y otro mes 4.000 y el mes siguiente 2.000, ¿cómo se planifica cuando tenés esa situación? Eso bueno, nos pasa a muchos que tenemos ingresos variables, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es tratar de saber cuál es nuestro promedio mínimo y tratar, ojalá, de que los gastos estén siempre al mínimo de lo seguro. Es decir, si es posible, a veces es posible y a veces no, ¿cierto? Porque es variable. Pero si yo tengo una desviación entre ciertos peaks, bueno, aquí no, entre ciertos picos, ¿cierto? Y los puntos bajos, si tengo una gran desviación, ojalá que lo ideal sería cuadrarme a lo mínimo, si eso no, al promedio. Pero cuando me salgo un mes, que eso, ojalá no sea cubierto de una forma, ojalá con un ahorro, por decir. Tener un ahorro en esa situación, el ahorro me permite ir cubriendo las diferencias entre mi gasto y el mes que me entró menos de lo mínimo que yo puedo soportar o puedo gastar. Ok, el ahorro me sirve para eso. Si eso no es factible, buscar la forma de financiamiento más barata, menos complicadas. A veces nos sirve más que las tarjetas de crédito porque terminamos sobreendeudándonos. A veces un crédito pagado ordenadamente que me dé
ese delta y me permita saber que tengo una cuota fija que cubrir, a veces nos ordena un poco más que meterle gasto, sobre gasto a la tarjeta y tratar de cubrirlo después. El gran problema es no poder cubrir las tarjetas de crédito. Cuando no las podemos cubrir, es decir, pagamos menos de la cuota total, esa situación a la larga nos va a pasar la cuenta. Entonces, a ingresos variables, ojalá cuadrarnos al promedio mínimo. Y la diferencia cubrirlo con ahorro. Si no se puede, bueno, con las fuentes de financiamiento más baratas, un préstamo que nos permita ordenarnos y ir apostándolos a los meses mejores que tengo que irlos luchando, ¿cierto? Todos los meses tengo que hacerlo. Nos pasa a todos un poco. Y si, bueno, ya, la tarjeta de crédito, la última opción. Y si la tengo que usar, la pago completa la cuota. No la dejemos de pagar. Eso, como he dicho varias veces, se transforma en la bola de nieve infrenable. Hay una pregunta adicional que Rodrigo hace en función de tu respuesta, o mientras estabas respondiendo, que dice que, ok, pero ¿qué pasa con el que tiene un sueldo fijo, pero tiene variables por comisión? ¿Qué hacer con esas variables por comisión? ¿Las guardo todas por ahorro? Ahí te dejo abierta la pregunta. Como yo siempre digo, hay que dejar que los Porque la números tentación es hablen. grande, ¿no? La tentación es grande. Claro, así es. Claro. Siempre en estas cosas hay que dejar que los números hablen. Cada situación es diferente. Lo que tenemos que hacer nosotros es un presupuesto de lo mínimo posible, de lo mínimo que yo quiero, de lo mínimo aceptable para mi voluntad, mi estado de ánimo, mi realidad, mis ingresos, lo que sea. Y en función a eso, decir, ok, ¿cómo cuadra mi sueldo fijo en relación al mínimo que yo estoy diciendo? Bien o mal. Puede ser que a veces nuestra expectativa, ya lo dijimos, ¿cuántas veces gastamos más por aparentar? ¿Cuántas veces gastamos más por demostrar algo, por dar una determinada imagen, sobre todo a gente que no le importamos, lo que fuera, digamos? Entonces, cuando yo tengo un mínimo definido, veo cómo están mis ingresos en relación a eso. Y si mi mínimo definido es mucho más alto que mis ingresos, incluso lo variable, bueno, o tengo que ver cómo genero mucho más, o tengo que en realidad aceptar que mi mínimo aceptable no es aceptable. Voy a tener que realmente aceptar y apretarme el cinturón, aunque no quiera. O voy a tener que prescindir de algún activo para salir de una situación complicada, aunque no quiera. Pensemos siempre que esto es igualito que las empresas. La solvencia de las empresas se mide por el patrimonio, en las empresas es exactamente igual. Los activos son, las empresas tienen activos, las personas tienen bienes. Las empresas tienen pasivos y las personas tienen créditos o deudas, ¿cierto? Pero es exactamente lo mismo. Si yo tengo un patrimonio, bueno, el patrimonio es sinónimo de holgura, ¿cierto? Porque puedo jugar con mi patrimonio, porque me da respaldo. De hecho, cuando nos van a analizar si somos sujetos de crédito, tanto personales como empresa, ¿qué es lo primero que nos dicen? ¿Cuál es el patrimonio? Al banco no le interesa el flujo. Al banco no le interesa que a la empresa le digan, que la empresa, mira toda la rentabilidad operativa que tengo, mira mi EBITDA, mira esto, mira no sé qué, espérate un poquito, ¿qué patrimonio tienes? Si es que no te pagara nadie, si es que te fallaran todos tus clientes, ¿me vas a poder pagar? Eso es lo que le interesa al banco. ¿Y me vas a pagar con qué? Si es que tu lindo flujo, si es que tu lindo EBITDA, si es que tu linda rentabilidad no te falla, ¿con qué me vas a pagar? Con la casa, con el auto, con el terreno, con la casa de playa, eso es lo que me interesa. ¿Tienes o no? No tengo, entonces no te puedo prestar. Pero tengo un super negocio, no te puedo prestar. O sea, cuando te prestan contra los contratos, son excepciones. Es muy raro que te presten contra los contratos. No se usa, te prestan contra tu patrimonio. Es muy raro que estén dispuestos a asumir un gasto, el riesgo operativo de tu negocio. ¿Te puedo comprometer? O sea, te analizan tu negocio para saber si tu negocio es sano.
pero no te prestan contra eso, te prestan contra el patrimonio. De acuerdo. David, te puedo comprometer a dos temas que dijiste. Uno, cómo ahorrar, que veo que han salido varias preguntas al respecto. Dos, crédito. Y tres, cómo acceder a esos créditos. Ya desde lo familiar hasta, porque lo familiar también, el crédito hipotecario, el crédito para préstamos personales, para viajes, que a veces terminan de hundirnos. Entonces, si podemos preparar eso para otra sesión, claro, y podemos con mucho complementar gusto. con la situación actual también, con las herramientas que también están siendo cada día dinámicas en cuanto a la situación actual de la pandemia también, que han habido diferentes herramientas. Podríamos hacer una charla orientada en ese sentido con mucho gusto. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta más que quieran? Omar, te ¿Puedo dice hacer una excelente. pregunta, Lío? Sí, Rodrigo, claro que sí. No, Rodrigo, no. Regresando al tema que dijiste del ahorro personal, ese 20% que me pareció interesante, ¿tú dónde lo recomiendas colocar? Digamos, una cuenta distinta, una caja, ¿cuál sería la mejor manera de yo poder ahorrar ese dinero? Como aquí hablamos de situaciones personales y familiares, tiene que ver con el nivel o con la aversión al riesgo que yo me gusta manejar. Pues, porque no hay respuestas únicas. Hay instrumentos financieros con mejor o peor rentabilidad y con mayor o menor riesgo. Entonces uno dentro de ese espectro se tiene que poner y decir, mira, a mí me gustaría ganar mucha más, pero no estoy dispuesto a ahorrar. O sea, me gustaría, no estoy dispuesto a arriesgar, perdón. Como a todos nos gustaría ganar mucho en algo, pero no quiero perder nada. O sea, si estoy dispuesto a ganar mucho en algo, también tengo que estar dispuesto a perder, porque no existe magia. Si es alta rentabilidad, generalmente es alto riesgo, por lo tanto existe la posibilidad de perder. Por lo tanto, si yo tengo mucha aversión al riesgo, entonces mi camino es renta fija o fondos mutuos, donde se diluye el riesgo, donde hay carteras que permitan hacer un colchón de riesgo, donde hay instrumentos que resumen o agrupan varios grupos accionarios de distintas tendencias y contraciclos, por decir, lo que permite anular el riesgo. Pero si yo soy un jugador y estoy dispuesto a perder, bueno, puedo apostar por mayores rentabilidades en acciones, como decía, pero asumiendo que puedo perder. Por lo tanto, es un tema personal, es un tema que hay que verlo personalmente y uno tiene que preguntarse cuál es el nivel de riesgo con el cual duermo tranquilo y No cuál sé es por qué, el David, nivel de pérdida que podría tener con el cual duermo tranquilo y acepto, oye, perdí, ok, voy a poder dormir igual, no importa. no sé por qué, David, me da la sensación de que la próxima vez, en lugar de que hagas una presentación, va a ser un talk show. No sé por qué. Voy por ese lado. Omar Cisneros tiene una pregunta y voy a abrir, para la próxima vez voy a abrir un cuestionario para que nos tiren preguntas, David, y vayamos respondiéndolas en vivo. Hola David, ¿qué El tal? gran Omar. No, no, por favor, el gran David, el gran David. No, yo no tengo, yo soy un chancay de, ¿cómo dicen aquí? Un No, chancay de peso, ¿no? una consulta. ¿Cómo se me ocurre con lo que estás diciendo, si a tu parecer, ¿no? ¿Qué, si yo tendría que invertir, por ejemplo, ¿no? Para obtener rentabilidad, ¿ok? Sea lo que sea. Y imaginemos, dividimos eso en bajo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo, ¿no? ¿Hay alguna fórmula tal vez recomendable para eso? O sea, tal vez invertir el 50% en bajo riesgo, tal vez el 30% en mediano, el 20% en alto, algo de que me dé un Siempre se poquito habla más que, de... siempre se dice, Omar, que pongamos todos los huevos no pongamos los huevos en la misma canasta, ¿cierto? Por lo tanto, siempre se dice, manejemos una cierta proporción en renta fija, otra proporción en instrumentos intermedios, como tú bien señalas, y otra proporción en más riesgo. Pero ese mix, vuelvo a lo mismo, depende de nuestra percepción de riesgo, de cómo nos sintamos cómodos. Lo ideal es estar diversificado.
pero puedo estar diversificado en 60, 30 y 10. Estoy diversificado. O puedo estar diversificado en 33, 33, 33, ¿cierto? Las dos son diversificaciones, pero distintos grados de riesgo. Entonces, es ahí donde el inversionista tiene que preguntarse qué tipo yo soy un risk lover o no. ¿Odio el riesgo o me gusta el riesgo? Yo soy, en lo personal, soy yo no le tengo mucho temor al riesgo, digamos, o sea, pero hay gente que sí se siente muy incómoda cuando asume riesgo, ¿cierto? Entonces la gente que se siente muy incómoda tiene que tener carteras de una mayor proporción de renta fija. Si no me molesta el riesgo, bueno, puedo tener una cartera. Si no me molesta el riesgo y quiero inversiones, o sea, quiero una mayor rentabilidad y estoy dispuesto a perder cuando toque perder, entonces puedo tener una mayor proporción en renta variable. Pero, ojo, estamos viviendo tiempos de pandemia, estamos viviendo tiempos de alta incertidumbre. Todas estas cosas cambian todos los días. Listo. Ok, gracias, David. Perfecto. Muchísimas gracias, David. Yo lo que voy a hacer es cerrar acá para dejarnos temas para conversar para una próxima sesión que ojalá sea pronto, que tengas tiempo. Y quiero agradecerles a todos los participantes por sus preguntas. En la última diapositiva están los datos de David, si no me pueden contactar a mi correo para que los ponga en contacto con David si quieren algún tipo de asesoramiento o algún tipo de información adicional. David, No, gracias, Leo, gracias por la invitación, gracias por el tiempo y gracias a todos los participantes que estuvieron esta tarde acá. Con mucho gusto, quedo a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias entonces, que tengan buenas tardes y nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias, David. Lío, Vénganse con sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, David. Gracias, David. Gracias, Leo. Gracias, muchachos, nos vemos. Chao, chao. Buenas. Nos vemos. Ya, gracias. Hasta luego, buenas tardes. Gracias.